Nuestro respaldo. Radio Vida, la voz del Evangelio. Hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Llega a ustedes el programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres, con los pastores Aniceto y Silvia Cabrera y su congregación del templo Mahanaim. Les invita a sintonizar este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre. El templo Mahanaim está ubicado en el 1414 de la Iowa Street en Dallas, Texas 75216. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera les invitan a sus reuniones de servicio. También en la ciudad de Granbury, Texas, en el 3709 de la Contrary Creek Road. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera desean que este hermoso programa radial les llene de gozo y alegría, alabando a Dios en todo momento, y que sea nutrido espiritualmente a través de la poderosa palabra de verdad del Dios Todopoderoso. Amén. Así queda con ustedes este hermoso programa radial. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendiciones. Bendiciones a todos los hermanos que nos escuchan, como siempre decimos, en cualquier parte del mundo, hasta donde se alcance esta señal. Dios les bendiga una vez más a todos los amigos, hermanos y familiares que nos están escuchando y viendo. Amén. Hoy veremos una enseñanza sobre el tema mentiras de los predicadores. No sé si usted recuerde que en una enseñanza mencioné este tema de hoy, mentiras de los predicadores. Ya sé que muchos están en duda, tal vez diciendo, ojalá, ¿verdad?, que cómo es que los predicadores han dicho mentiras y no nos hemos dado cuenta. Otros tal vez dirán, eso que dice este hermano no es verdad. Amén. Y en parte lo entiendo, que piensen así. ¿Por qué razón? Porque todos los predicadores usan la Biblia para predicar. Oiga bien, ¿y cómo es posible que digan mentiras usando la palabra de Dios cuando predican? Pero es verdad, y usted lo va a ver ahorita mismo en unos minutos. Entonces, ¿por qué el pueblo no se da cuenta de la mentira? Por 4 razones. Número 1, el que predica ha sido usado, oiga bien, por un espíritu de mentira y engañador. Número 2, muchos solo repiten lo que un predicador anterior ya fue usado por otro espíritu, ¿verdad? Y lo dijo y solamente lo siguen repitiendo. Es el mismo evangelio de todo el tiempo. Número 3, al pueblo le gusta lo que oye porque la mentira siempre gusta más que la verdad. Número 4, el pueblo no escudriña. La más principal, el pueblo no escudriña las escrituras para saber si lo que dicen los predicadores es verdad o es mentira. La mentira es muy antigua. La mentira es la segunda cosa que aparece en la Biblia. Primero aparece la verdad y luego aparece la mentira. Es como la santidad. Primero aparece la santidad y luego el pecado. Y así en cada cosa que está en la palabra de Dios. El problema no es que exista la mentira. El problema es que se cree más la mentira que a la verdad. Pero el problema más grave, oiga bien, es que la mentira las dicen predicadores que no están supuestos a decir mentiras. Que las diga alguien que no sea cristiano es comprensible. Que la diga alguien que no lea la Biblia se entiende también, pero de una persona que lee la Biblia, y peor, que predique la palabra, y aún más peor, de una persona que tenga títulos, maestro, evangelista, pastor, profetas y apóstoles, oiga bien, eso está más grave todavía. Y más peor aún, que lo diga alguien que diga que está lleno del Espíritu Santo, o que tiene la unción del Espíritu Santo, o que tiene varios dones, o que habla en lenguas. Eso está todavía aún más grave. ¿Por qué está más grave? Porque nadie en la Biblia, oiga bien lo que voy a decir, nadie en la Biblia que habló por el Espíritu Santo dijo una mentira. Escuche bien, nadie en la Biblia que habló por el Espíritu Santo dijo una mentira. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede decir ni media mentira siquiera, porque el Espíritu es el Espíritu de verdad. Entonces, ¿cómo una persona, oiga bien, que dice que está llena del Espíritu Santo puede decir una mentira predicando, o muchas mentiras? Es muy simple entenderlo, sin temor a equivocarme, que esa persona no está llena del Espíritu Santo, porque nadie que habla por el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, puede decir ni media mentira. ¿Por qué? Porque no habla la persona, sino que habla el Espíritu Santo por medio de su boca. No habla la persona, sino el Espíritu Santo. Por lo tanto, una persona que dice que está llena del Espíritu Santo no puede decir ni media mentira, ni en su vida personal, ni mucho menos usando la palabra de Dios. Entonces, con esto le digo que una persona que ha dicho mentiras, o las mentiras que vamos a ver en esta enseñanza, no está lleno del Espíritu Santo y no habla por el Espíritu Santo. Si usted me escuchó en un programa, dije que todo el que habla o alguien de la palabra de Dios debe enseñar la verdad. ¿Por qué razón?
Porque si una persona, o 20, o 50, o 100 se convierten con la verdad de la palabra de Dios y no con una mentira. Como ha pasado con muchas personas que según se han convertido al Señor Jesús y ha sido con una mentira, y lo peor que es eso, lo peor es que siguen el camino de Dios por años o por muchos años y siguen creyendo esa mentira, y lo más peor es que mueren y mueren creyendo esa mentira. Y le pregunto, si una persona se convierte según al Señor con una mentira, ¿en qué le beneficia o en qué le perjudica? ¿Y en qué beneficia al predicador, oiga bien, o en qué le perjudica decir una mentira? Ahorita lo veremos y vamos a comenzar viendo este punto. En el profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 y 19, escucha lo que dice. Le dice Dios al padre Ezequiel, que lo puso por atalaya para amonestar al pueblo, y cuando él le diga, oiga bien, que amoneste al impío, él lo tiene que amonestar. Porque si no lo amonesta y el impío no se arrepiente y muere por su pecado, Dios va a demandar su sangre de la mano de Ezequiel. Pero si Dios le dice al profeta que amoneste al impío, y si el profeta lo amonesta y el impío no se arrepiente y muere por su pecado, el impío morirá por su maldad, pero el profeta libró su alma. Oiga bien, esta es la consecuencia de predicar o no la verdad de la palabra de Dios, o decir una mentira o no decirle la verdad a las personas. Espero que haya usted entendido esta primera parte, porque ahora veremos las mentiras que la mayoría de predicadores le han dicho al pueblo. Una de las mentiras más grandes es que es muy común en los predicadores, está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 3, que dice: yo os he entregado, como lo habéis dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Esto se lo predican mucho al pueblo y le aseguran que eso es una promesa de Dios para el pueblo cristiano de hoy, y lo afirman, y lo peor es que el pueblo lo cree, que todo lo que pise la planta de su pie va a ser de ellos, y los mandan a que pisen el patio de alguna casa que les guste. Muchos lo han hecho. ¿Por qué? Le pregunto, ¿de qué está hablando Dios aquí a José? Y otra pregunta, ¿esto es una promesa para todo el que se dice cristiano o fue una promesa solamente para el pueblo? Que Dios le dice a Moisés y se cumple cuando el pueblo toma posesión de la tierra. Número 1, esto no es una promesa para todo cristiano como algunos le dicen a los cristianos. Oiga bien, eso es totalmente falso. Eso fue una promesa única y exclusivamente para el pueblo de Israel, y se lo dijo Dios primero a Moisés, primero a Abraham, pero ahorita lo veremos. En Deuteronomio 11:24 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Dios les da los límites, dice, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Le vuelve a hacer la pregunta, ¿le parece a usted que esto es una promesa de Dios para todo cristiano o solo para el pueblo de Israel? Esto no lo entiende solamente un sordo y un ciego, porque esto está muy claro, que solo es una promesa que Dios le dijo primero a Abraham en Génesis 13, 14 y 15, cuando se separa los de Abraham, oiga bien, y Dios le dice a Abraham que mire al norte y al sur, al oriente y al poniente, y le dice que toda esa tierra que ve se la va a dar a él y a su descendencia, y luego se lo vuelve a repetir a Moisés, lo que leímos. Y luego se lo dice a Josué, en donde leímos también, y esto ya se cumplió. Ahora, no sé si usted ha creído esa gran mentira de los predicadores, pero eso es lo que usted cree. Ha sido una gran mentira, oiga bien, y no solo esta, muchas más. Esta es la más común que se escucha muy seguido, aunque ahora ya se han modernizado los predicadores y ahora dicen mentiras más modernas y sofisticadas, pero no deja de ser mentiras, aunque estén actualizadas. Estas mentiras que estamos viendo, oiga bien, yo las he escuchado desde hace más de 40 años. Hoy se oyen mentiras como, por ejemplo, que Dallas es para Cristo completamente, México para Cristo, y así en cada país y en cada estado y en cada ciudad están decretando que el mundo entero es para Cristo. Pero eso es una buena frase y un pensamiento muy bueno, oiga bien, pero es una gran mentira, y todos o muchos los están creyendo, a pesar de que Dios dice lo contrario en su palabra, porque claramente está escrito que no todo el mundo se va a salvar. Pero ahora, vea que aquí mismo, que eso es falso, porque usted puede pisar una casa y no por eso es suya. Oiga bien, puede usted pisar un carro y no por eso es suyo. Puede usted pisar un banco y no por eso es suyo. Usted puede pisar lo que usted quiera y no por eso es suyo, a menos que, claro, lo compre, porque si no lo compra no es suyo nada. Ahora, oiga bien, nada es suyo. Ahora, vea que aquí mismo, en José 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente. Otro punto, en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta es otra parte que usan los predicadores y le dicen lo mismo que vimos en el anterior punto. Le dicen a la iglesia que esto es una promesa para cada uno de los que están oyendo, pero esto también es mentira. Esto es una promesa para la iglesia, esto no es una promesa para la iglesia, sino solo para Josué.
porque ni siquiera es una promesa bien para el pueblo que entró en la tierra de Canaán. ¿Por qué digo que no es una promesa para todos y que solo es una promesa para José? Porque en primer lugar, no está hablando aquí, oiga bien, en plural, sino en singular. No sé si los predicadores no han estudiado mucho. Ya que estoy dicho, no lo ven esto, pero yo que fui un burro en la escuela, oiga bien, lo veo y lo entiendo. Como los predicadores, yo entiendo como los predicadores que según conocen mucho de estudios, conocen mucho de la gramática y otros estudios más, no lo ven que Dios no está hablando aquí en plural, sino en singular. O sea, le está hablando a Josué solamente y está hablando de Moisés, pues dice, oiga bien lo que dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Le pregunto, ¿ve usted que aquí le dice Dios a Josué, como estuve con el pueblo en el desierto, estaré con vosotros? No, si usted ve eso, pero yo no lo veo que Dios dice lo que está hablando aquí. Aquí solo habla de dos personas. Número uno, Moisés, pues dice muy claro, como estuve con Moisés, número uno. Y número dos, no dice que estuvo con el pueblo. Y número dos, le dice a José, pues que voy a estar contigo, pues dice estaré contigo, no dice estaré con vosotros o con el pueblo, sino contigo, una sola persona. Y la palabra estaré contigo es con una sola persona, no son 2, 3, ni 4, ni 10, ni 100, ni millares menos. Pero entonces, ¿por qué los predicadores le dicen al pueblo que esto es una promesa para ellos si es verdad, si no es verdad? Sino una gran mentira, pues usted puede leer y puede ver este texto, que no es una promesa para la iglesia de hoy, sino que solo fue una promesa para Josué y se cumplió, oiga bien, con él al pie de la letra, como se lo dijo Dios a José. Pero vea usted que lo que se ha predicado de estos puntos que han sido totalmente falsos, pues les dicen al pueblo que esto es una promesa de Dios para ellos y no es verdad, sino que solo se lo dijo Dios a Moisés y a Josué. Ni siquiera se lo dijo al pueblo que murió en el desierto, porque aquí hacemos otra pregunta. Si Dios le dijo al pueblo esto, que va a estar con ellos, entonces que alguien me explique por qué los mató Dios a todos en el desierto y por qué no cumplió su promesa con ellos de meterlos a la tierra de Canaán y los mató en el desierto. Pero no hay nadie que me pueda explicar esta pregunta. Ahora, aquí mismo en este capítulo 1 de José, podemos ver otra mentira que han dicho muchos predicadores, y es que han dicho que 2 tribus y media se perdieron. Oiga bien, porque esto lo predican mucho. 2 tribus y media se perdieron, y eso también es falso. ¿Por qué razón es falso? Porque si usted lee en este mismo capítulo los versículos 12 al 18, si usted lee esos versículos, usted verá que hubo un acuerdo de esas 2 tribus y media con Josué de quedarse de ese lado del Jordán, y no quisieron pasar a la tierra del otro lado, porque esa tierra les gustó, porque era tierra muy buena. Y José hizo un acuerdo con ellos de que todos los varones de guerra irían con las demás tribus a recuperar la demás tierra, y después volverían para estar con sus mujeres y sus hijos. Léalo usted mismo y verán que no se perdieron, como dicen muchos predicadores, sino que se quedaron en la tierra del otro lado del Jordán. Ellos no pasaron a la tierra de Canaán. Pero entonces, en este capítulo 1 de José, hemos visto que muchos predicadores han cambiado la versión real que dice la palabra. Lo más increíble es que la iglesia lo ha creído, y tan así es que no se perdieron, que aparecen, oiga bien, tan así es que no se perdieron estas tribus que aparecen en el Nuevo Testamento y aparecen en el cielo. Oiga, si usted es esa gran mentira, y la iglesia, oiga bien, al parecer no lee, oiga bien, la Biblia, porque la Biblia dice lo contrario de lo que dicen muchos predicadores mentirosos que engañan al pueblo y el pueblo lo cree, pero cuando se les dice la verdad no lo creen. Pero lo crean o no, oiga bien, no importa, todo predicador debe decir la verdad. Siempre lo vamos a estar diciendo, aunque no le guste a la gente, aunque no lo acepten, aunque no le hagan caso. Dios le dice al profeta, tú di la palabra que yo te doy, escuchen o dejen de escuchar. Oiga bien lo que le dice Dios a Jeremías. Tú di la palabra que yo te doy, escuchen o dejen de escuchar. Lo mismo nos dice a nosotros, o sea, a todo aquel que dice la palabra de verdad. No a todo predicador mentiroso, no. A todo aquel que dice la palabra de verdad. Tú di la palabra, escuchen o dejen de escuchar. Escuchen o no escuchen, hagan caso o no hagan caso. Tú predica la verdad. Pero hoy los predicadores se preocupan más porque los escuchen, aunque lo que enseñen sea mentira. No importa, dicen los predicadores, la gente ni cuenta se da. Y es verdad, Mire cuántas mentiras le he demostrado yo aquí ahorita, nomás en este capítulo 1 de Josué. Y la gente no se ha dado cuenta. Tal vez uno por ahí o dos se han dado cuenta, pero no respingan, no dicen nada, no contradicen. ¿Por qué? Por temor. Porque hay otra creencia, mala creencia, por cierto, que nadie debe contender con el pastor porque es el ungido. ¿Y quién dice que es el ungido? ¿Quién ungió? ¿Quién ungió? No, ese cuento a mí no me lo pegan. Oiga bien, para que el pastor a mí me corrija, tiene que enseñarme la verdad. Si me enseña una mentira, yo lo voy a corregir a él. No crea que he corregido a un pastor. No. He corregido a varios pastores. Estando yo sentado en una banca como miembro, yo he corregido a varios pastores. Me han puesto en disciplina, sí, claro, porque hasta esos son arbitrarios, ¿sí? Son abusadores del poder que tienen.
porque eso es lo que son, abusadores solamente, porque si fueran realmente pastores reconocieran que se equivocaron, oiga bien, y se sujetarían a la palabra de Dios, oiga bien. Pero mire lo que dicen algunos, ni cuenta se da la gente. Sabe que eso es mentir descaradamente, y una persona que dice eso no tiene nada, absolutamente nada de temor de Dios, porque si no tiene temor de decir mentiras, aún de la palabra de Dios que está predicando, entonces, ¿de qué tiene temor esa persona? De nada, absolutamente de nada, escuche bien. Pero ahora, veamos otra mentira que usan muchos predicadores al predicar. De hecho, es la mayoría de ellos repiten lo mismo, y ese es el problema, que solo repiten lo que otro dice y no aprenden ellos mismos de la Biblia para predicar lo que Dios les ha dado por el Espíritu Santo o por la palabra de Dios les puede dar, sino que solo repiten lo que otro dijo y no se fijan si es verdad o es mentira, solo repiten todo. Ahora, veamos otro punto del tema de hoy, mentira de los predicadores. Muchos predicadores dicen que Satanás todavía hasta el día de hoy sube a la presencia de Dios, al tercer cielo, a acusar a los cristianos. Usted lo ha escuchado sin duda alguna, y se basan en el capítulo 1 de Job, capítulo 2 de Job y en el libro de Apocalipsis, oiga bien, que dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto se repite en el capítulo 2, versículo 1, y si usted ve Zacarías 3:1, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En el capítulo 12 de Apocalipsis también dice que Satanás acusaba a los hermanos delante de Dios día y noche, pero los predicadores revuelven todos estos 4 textos en uno solo y no los separan. ¿Por qué se deben separar? Porque estos 4 textos no dicen lo mismo. 3 textos sí coinciden en lo mismo, pero el de Apocalipsis 12 no dice lo mismo. ¿Y qué dice Apocalipsis 12:10? Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En este texto, oye bien, que no entienden mucho, o la mayoría de predicadores, y como aquí dice que el diablo acusaba a los hermanos, oye bien, delante de Dios día y noche, ellos dicen que todavía el diablo sube a la presencia de Dios a acusar a los hermanos, pero lo que no entienden mucho es que aquí este texto está hablando una parte en tiempo presente y otra parte en tiempo pasado, porque aquí dice el apóstol Juan, el que los acusaba, oiga bien la palabra acusaba, escuche bien, el que los acusaba, le pregunto, ¿en qué tiempo está hablando aquí el apóstol Juan o este texto? Es muy claro que en tiempo pasado. Entonces la pregunta es, ¿por qué la mayor parte de los que predican no entienden que este texto habla este punto en tiempo pasado? Si lo leen y lo leen y lo leen y lo repiten y lo predican, pero no ven ni entienden lo que leen, y algunos 2 o 3 dicen que por ahí que el diablo ya no sube, pero es porque alguien se los ha dicho, ¿verdad? O por algo han sabido, porque ellos no lo han descubierto. Pero si alguien lo descubre, oiga bien, si alguien lo hizo, gloria a Dios, porque se esfuerza en entender lo que lee, pero si alguien dice que lo descubrió él y no es verdad, ese predicador también es un mentiroso y se va a ir al lago de fuego, como dice Apocalipsis 12:15, que los que aman y hacen mentira van a estar afuera con los perros, así dice Apocalipsis 12:15. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan habla aquí que de este punto en pasado? Oiga bien, y dice que Satanás fue echado fuera. ¿De dónde? Del cielo. Apocalipsis 12, 8 y 9, oiga bien, y 2 y 13 lo dice, pero ahora Juan habla de una batalla en el cielo. Satanás fue arrojado fuera del cielo. ¿Cuándo fue esta batalla y cuándo se arrojó fuera al diablo? Y aquí veremos que cuando un predicador de esos que dicen que Satanás ya no sube, pero no le dice por qué no sube, es porque no sabe la respuesta. Pero esta batalla fue en el tiempo que el Señor Jesús anduvo predicando aquí en la tierra, porque él vio cuando Satanás fue arrojado a la tierra y él dijo que el juicio contra el diablo, y dijo que el diablo había sido ya juzgado. Vea usted en Juan 12:31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vea usted que aquí el Señor Jesús, cuando andaba predicando, dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora ve usted en el capítulo 16 de Juan, versículo 11, dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, oiga bien la palabra, ha sido ya juzgado. En Juan 12:31 el Señor Jesús dice que el príncipe de este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Y aquí dice el Señor Jesús que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esto que dice que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado? Lo que leímos en Apocalipsis 12. Que se hizo una batalla en el cielo. ¿Para qué fue esa batalla? Para echar fuera a Satanás, pues ya había sido juzgado, y a los demonios. ¿Por qué digo que a los demonios no van a ser juzgados? O van a ser juzgados más bien, porque a los demonios se juzgarán después, como dice en 2 de Pedro 2:4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, oigan bien que estamos hablando de los demonios solamente, no del diablo, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora ve usted Judas 1:6, dice,
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vea usted que aquí vemos dos pasajes bíblicos, oiga bien, que los ángeles que pecaron contra Dios van a ser juzgados para luego echarlos al agua de fuego, pero el diablo no será juzgado. ¿Por qué? Porque ya se juzgó, ya fue juzgado. Cuando se hizo ese juicio contra él, que el que dijo el Señor Jesús, que el príncipe de este mundo ya fue juzgado y por eso fue echado fuera del cielo a la tierra. Por eso en Apocalipsis 20:10 al diablo solo lo agarran, oiga bien, y lo echan al agua de fuego, donde serán atormentados día y noche para siempre, porque el diablo, la bestia y el falso profeta ya solo son agarrados y echados al agua de fuego, pero los demonios se les hará un juicio el día final, como lo leímos en Pedro y en Judas. Pero ¿cuándo fue este juicio? Y cuando, oiga bien, ¿cuándo fue el diablo echado fuera del cielo? Cuando andaba el Señor Jesús aquí en la tierra predicando. El Señor Jesús vio ese momento en que fue arrojado del cielo a la tierra. Ve usted Lucas 10, 17 y 18. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Este fue el día, oiga bien, que se juzgó al diablo y fue echado fuera del cielo y arrojado a la tierra. El Señor Jesús ve cómo Satanás caía como un rayo hacia la tierra. ¿Sabe cuál es el problema? Que los predicadores dicen que el libro de Apocalipsis es pura profecía futura y que todo Apocalipsis se va a cumplir de ahora en adelante o después de la gran tribulación en adelante, pero no es así, porque en Apocalipsis hay cosas que ya pasaron, oiga bien, y cosas que están pasando y cosas que van a pasar, solo que hay que escudriñar bien las escrituras y entenderlas y sacar los temas bíblicos en claro para poder enseñar y predicar correctamente la palabra de Dios y no cometer errores cuando se predica, porque muchos no lo saben, pero el 99% de predicadores cometen errores muy graves cuando predican y sabe que eso es un error muy grave. Porque es una mentira común en su trabajo, en su familia, y que aunque es una mentira y es grave, oiga bien, pero es más grave las mentiras que se echan usando la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la persona hace lo mismo que el diablo cuando usó las palabras de Dios, el que le dijo a Adán. Oiga bien, pero cambió la versión y le agregó palabras a lo que Dios le dijo a Adán, y lo mismo hacen los predicadores. Oiga bien, que leen un texto y luego cambian las palabras del texto y le aumentan cosas que no están en los textos, o le quitan palabras y manipulan la palabra de Dios, manipulan los textos, y eso es un pecado mucho más grave todavía, porque están haciendo lo mismo que el diablo. Pero veamos otro punto del tema de hoy. Este punto que veremos ahorita, eso tiene que ver con el primero que vimos, está en Jeremías 29:11, que dice Jeremías 29:11, oiga bien. Porque yo sé los pensamientos, oiga bien, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿De qué está hablando aquí Dios? ¿A quién le dice esto? ¿Por qué los predicadores leen estos versículos en los templos y luego se agarran hablando y todo lo que agregan, como lo que dijimos ahorita, agregan palabras a los textos, dicen mentiras y manipulan las palabras originales del texto? Porque el 99% de predicadores que predican en la radio, televisión o en los templos, oiga bien, hacen lo mismo. Agregan muchas palabras a los textos que leen como el diablo lo hizo y lo sigue haciendo, y manipulan los textos como lo hacen cuando están predicando, cuando leen, oiga bien. Luego comienzan a hablar, no, oiga bien, no predicar la palabra de Dios, sino que comienzan a hablar sus propias palabras de su corazón, y en su momento le dicen al pueblo, así dice Jehová, o así dice el Señor, yo sé los pensamientos de bien que tengo para vosotros, y le dicen literalmente al pueblo de hoy, que esto que dice aquí en Jeremías, se lo dice Dios a ellos, pero en realidad, ¿a quién le dice Dios? ¿Al cristiano de hoy o al pueblo de Israel en ese momento? Y es al pueblo de Israel en ese momento, por medio del profeta Isaías, literalmente. Aunque ciertamente hay partes que tenemos de la Biblia, que tenemos que tomar la parte espiritual para nosotros, pero no la parte literal. ¿Por qué? Porque partes como la que leímos en Josué, y aquí Dios se la dice literalmente al pueblo, e incluso ya pasaron. Esto no es una profecía que se va a cumplir, es una profecía para el pueblo de Israel, pero ya se cumplió en su momento, porque vea usted como dice el versículo 14, dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Aquí comprobamos que esto, oiga bien, se lo dice Dios al pueblo de Israel directamente y no a nosotros, no en el sentido literal, como los predicadores lo aplican a la iglesia. ¿Por qué no? Porque el cristiano de hoy, oiga bien, no ha sido llevado cautivo a ninguna parte del mundo, y Dios no lo ha hecho volver de ninguna cautividad literal, aunque sí espiritual, pero no literal. Pero los predicadores no leen
no le leen a la iglesia los textos que siguen, solo le leen el versículo 11 y todo lo demás es pura mentira para el pueblo y lo peor, el pueblo se la cree. Pero además le digo que esto que se ha predicado por muchos años, incluso antes de esta pandemia, y le decían al pueblo, así dice Jehová, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Oiga bien, porque sin duda alguna usted lo escuchó. Le decían al pueblo, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos de prosperidad, pensamientos de salud, de bienestar. Pero ya tiene más de año y medio el mundo entero con esta pandemia. ¿Y en dónde quedó esa palabra que los predicadores decían al pueblo, que Dios tenía pensamientos de bien? Mire cómo está la iglesia, mire cómo está el mundo entero. Pero póngale el mundo entero, póngale así, porque están en pecado, están fuera del camino de Dios, están en rebeldía con Dios, póngale así. Pero la iglesia, ¿por qué está así? Si los predicadores han predicado este texto, que Dios tiene pensamientos de bien y de prosperidad y de bienestar y de salud para el pueblo, y mire cómo está la iglesia, entonces esto no es para el pueblo. Espero que usted me entienda lo que estoy diciendo. Esto no es una guerra, oiga bien, contra los pastores directamente o predicadores, no. Es una guerra contra la mala enseñanza, contra la mala doctrina, contra la doctrina de error, contra personas que están usando el enemigo para hacer creer a la gente mentiras. Esto no es una guerra personalmente con nadie, oiga bien, sino contra el error, contra la mentira, contra el engaño. Si algo aborrezco es el engaño, y más aún de la palabra de Dios, oiga bien. ¿Por qué razón? La persona que usa la palabra de Dios no puede engañar con la palabra de Dios. No. Si engaña, que engañe en su trabajo, que engañe donde quiera, aunque como quiera estar a ver con Dios. Pero usando la palabra de Dios no debe de engañar nadie, ningún predicador, tenga el título que tenga. Oiga bien, nadie puede engañar usando la palabra de Dios. Nadie. ¿Por qué? Hay sentencias en Deuteronomio, hay sentencias en Proverbios y hay sentencias en Apocalipsis 22, que dice que si alguien le añade a las palabras de esta profecía, de este libro, Dios va a añadir las plagas que están en este libro. Y si alguien le quita a las palabras que están en los textos, Dios le va a quitar su parte del libro de la vida. Oiga bien la sentencia que hay. Pero al parecer los predicadores no leen eso o no tienen temor. Porque eso está en Deuteronomio, eso está en la ley, eso está en Proverbios y eso está en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Una sentencia para todo aquel que le quita o le añada palabras a la Biblia, a los textos bíblicos, oiga bien, y es lo que más han hecho los predicadores, como lo estamos viendo. Yo le he comprobado ahorita 4 o 5 mentiras, tengo muchas más todavía que traer, pero ahorita solamente traje 4 o 5, oiga bien, pero tengo muchas más que traer que le voy a comprobar que son mentiras que le he dicho al pueblo, porque eso literalmente no se lo hizo al pueblo. Usted puede leerlo, que eso se lo dijo Dios a Abraham, a Moisés y a Josué. No se lo dijo al pueblo, ni siquiera al pueblo de Israel, porque voy a repetirle, Dios mató al pueblo de Israel en el desierto. ¿Cómo es que Dios me va a prometer, verdad, darme una cosa y luego me mata? Sí, Dios prometió eso, pero ¿sabe qué? Dios le puso leyes, mandamientos, y dijo claramente ahí en Deuteronomio, los he traído aquí para probarlos si van a obedecer o no van a obedecer mi ley, mi palabra. No obedecieron, los mató. La misma sentencia está el día de hoy. Dios nos llama, pero nos llama para ver si vamos a obedecer o vamos a desobedecer su palabra. Y la sentencia ahí está, se la acabo de decir, está en Deuteronomio, está en Proverbios y está en Apocalipsis. Todo aquel que le añada la palabra de Dios, como lo comprobé ahorita, oiga bien, diciendo cosas que no son, porque esos textos no se los dijo Dios a nadie, más que solamente a Moisés, a Abraham, a Moisés y a Josué. No se lo dijo al pueblo, ni siquiera al pueblo se lo dijo. Oiga bien, quiero que entienda esto, ni siquiera al pueblo se lo dijo, como tampoco se lo dijo al pueblo que entró con Josué a la tierra. No, se lo dijo a Josué directamente. ¿Por qué los predicadores le dicen al pueblo que es para ellos? Si es que eso es una grande mentira. Yo no entiendo por qué y todavía peor, yo no entiendo por qué la iglesia lo cree, lo acepta. Si eso está en la Biblia, que no se lo dijo Dios a la iglesia. Yo no entiendo. La verdad yo no entiendo, o es que no se lee la Biblia, o le gusta más la mentira a la gente. Porque una de las dos tiene que ser. O le gusta más la mentira, o no lee la Biblia, o no le interesa su salvación. Porque el pueblo está viviendo de muchas mentiras, el pueblo cristiano. Todo el tiempo ha vivido de muchas mentiras. Hoy está viviendo de muchas mentiras. Mire. Voy a repetirle para terminar.
Esto lo decían los predicadores, yo sé el pensamiento de bien que tengo para ustedes, de bien, de bienestar, de salud, de cuanta cosa, de prosperidad. Mire cómo está el mundo con la pandemia, la iglesia con la pandemia, mire cómo está. Le pregunto, ¿para qué decirle una mentira al pueblo si estamos en otra condición? ¿Usted no ve la condición en que está la iglesia? ¿Usted no la ve? Porque si no la ve usted está mal de la vista, o está mal del cerebro, o está mal de la mente. Oiga bien, usted está mal. Porque hay que ser realista, lo real lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Oiga bien, la realidad lo estamos viviendo. ¿Y para qué los predicadores le dicen eso a la gente? Es lo que no entiendo, o sea, es lo que me molesta a mí. ¿Ve? Vienen a predicar según la verdad y están ungidos y están llenos del Espíritu Santo y hablando en lenguas y cuanta cosa y diciendo un montón de mentiras a la gente. Eso me molesta a mí, en grande manera a mí, eso. No, ¿para qué? Ahora pregúntese, entonces, ¿de quién son esas lenguas? Pregúntese. El tiempo se nos fue. Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Dios le guarde. ¿Sabías que ahora puedes escuchar la programación fresca y diferente de Radio Vida a través de la internet? Visítanos en www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor Media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio.